Bueno, vamos a dar el prisma. Bueno, la definición es un poliedro definido por dos polígonos iguales y paralelos, que se denominan bases, y cuyas caras laterales en consecuencia son paralelogramas. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Acá tengo, a esto se le llama bases. Acá tengo un pentágono y en la base también un pentágono. Siempre los planos que contienen a esas bases van a ser planos paralelos. En ese caso nomás se forma un prisma. Y en este caso los costados, o sea, los polígonos que están a los costados serían paralelogramos. Específicamente en este caso son rectángulos. Bueno, los elementos de un prisma. El pentágono en este caso, el de arriba y el de abajo, sería base, serían las bases. Ahora, en algunos libros le llama arista básica a las aristas que forman las bases. A eso se le llama arista básica. Y a arista lateral se le llama a los que forman, o sea, este sería el que une los vértices de las caras. A eso se le da a las aristas laterales. O sea, las aristas laterales son esas y las aristas básicas son las que forman la base. Luego tenemos la altura de este prisma, que es la distancia que hay en este caso. La definición de altura de un prisma sería la distancia que hay entre los planos que contienen la base. No puedo decir distancia entre bases porque vamos a ver después un prisma oblicuo y ahí no se va a cumplir. Entonces sería la distancia entre los dos planos que contienen las bases. Bueno, también vamos a hablar de lo que es el eje de un prisma. Dice, es la recta que pasa por los centros geométricos de las bases. Y acá está. Si tengo este prisma, el centro geométrico sería el centro de gravedad de esta figura de las bases, de las dos figuras. Y al unir en este caso la recta roja, ese sería el eje del prisma. Describo esto porque después vamos a hacer definiciones de prisma oblicuo y prisma recto con respecto a este eje. O sea, vamos a definir esos dos, pero utilizando el concepto de eje de un prisma. Bueno, los prismas se clasifican en prisma recto, en este caso el eje es perpendicular a los polígonos de base. Ya vamos a ver en una gráfica. Prisma oblicuo si el eje no es perpendicular. Prisma regular, cuando en un problema dice un prisma regular, quiere decir que sus bases son polígonos regulares. Un prisma, por ejemplo, puede tener dos triángulos y esos triángulos son isósceles, por ejemplo. Nosotros sabemos que el triángulo isósceles no es un polígono regular. Entonces, cuando dice prisma regular, triangular, por ejemplo, ya sabemos que sus bases son triángulos equiláteros. O si dice prisma regular hexagonal, quiere decir que es un hexágono, pero ese hexágono es regular. Bueno, el prisma regular puede ser recto, las bases son polígonos regulares y el eje es perpendicular a los polígonos de base. O sea, aparte de tener las bases, o sea, por bases polígonos regulares, también es recto, o sea, el eje es perpendicular a los polígonos de base. Ya vamos a ver. Y también puede ser tan regular, pero puede ser oblicuo. Prisma regular oblicuo. Las bases son polígonos regulares y el eje no es perpendicular a los polígonos de base. Y después tenemos lo que se llama paralelepípedo. Dice, prismas cuyas bases son paralelogramos pueden ser a su vez rectos o oblicuos. Bueno, el paralelepípedo es un tipo de prisma nomás. Porque en prisma tenemos dos bases y después siempre las caras laterales dijimos que son paralelogramos. Pero ¿qué pasa si justo el prisma, sus bases son paralelogramos otra vez? ¿Cuáles son los paralelogramos? Cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Y justo las bases son dos, por ejemplo, dos rombos. Entonces las caras laterales ya sabemos que van a ser paralelogramos y justo las dos bases son paralelogramos también. Entonces eh, en ese caso al prisma se le llama paralelepípedo. Bueno, y acá está según la definición los distintos tipos. Prisma recto, acá está. Si yo uno acá el eje, entonces el eje va a formar 90 grados con la base.
si yo uno acá el eje desde este centro hasta acá, entonces acá va a formar una recta el eje y nos va a formar 90 grados con el plano de las bases. Entonces ahí es oblicuo. Y fíjense que la altura no va a coincidir ahí, la altura va a bajar acá. Acá está un paralelepípedo oblicuo. ¿Por qué? Porque primeramente el eje, si yo trazo el eje del prisma, va a pasar por acá y no va a ser perpendicular al plano de la base, de las bases. Entonces ahí directamente ya es oblicuo. Pero por ahí puedo decir que, pónganle que estas bases son, vamos a decir que son romboides. Entonces en ese caso las bases son paralelogramos y las caras laterales también. Entonces por eso es un paralelepípedo. Este sería un paralelepípedo oblicuo. No es regular porque no forman cuadrados sus bases. Bueno, y paralelepípedos rectángulos cuando forman 90 grados. Paralelepípedo porque sus bases son rectángulos. Acá tengo también un prisma triangular porque su base es un triángulo. Ahora pónganle si este triángulo, si los dos triángulos de la base son triángulos equiláteros, entonces tiene que decir prisma regular triangular. Bueno, la fórmula que vamos a utilizar, el área lateral sería el área de estos, la suma de las áreas de las caras laterales, eso es área lateral, y sumándole las dos bases sería el área total. Acá está. Área lateral sería perímetro de la base por la altura del prisma. Y el área total sería área lateral, obviamente le voy a sumar tipo las dos caras, las dos áreas de base sería. Y el volumen es área de base por altura. Si hablamos de capacidad, ustedes en aritmética ya dieron la capacidad. Si yo tengo volumen y me sale, por ejemplo, en unidades cúbicas, por ejemplo, decímetros cúbicos, hectómetros cúbicos, y ustedes saben que en capacidad y volumen se pueden relacionar a través de que un decímetro cúbico equivale a un litro. Y ahí hacer las transposiciones, o sea, las conversiones correspondientes. Bueno, vamos al paralelepípedo rectángulo acá. En la base, por ejemplo, va a tener una diagonal de este, va a tener una diagonal de la base, diagonal de la, va a tener también una diagonal de la cara lateral y va a tener una diagonal que une vértices opuestos. Y que la diagonal, el segmento recta que une esos puntos tiene que quedar totalmente dentro del cuerpo geométrico. En ese caso es la diagonal. Y esta diagonal dicen todo paralelepípedo rectángulo, acá es recto porque forma 90 grados. El cuadrado de la diagonal es igual a la suma de los cuadrados de sus tres dimensiones. En un paralelepípedo sus dimensiones son largo, ancho, alto. Esas son sus dimensiones. Entonces esta diagonal hay una fórmula que relaciona esos tres, que es diagonal del paralelepípedo al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus tres dimensiones, largo, ancho y alto, todos al cuadrado. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Dice, un prisma recto tiene 9 centímetros de altura y por bases triángulos regulares de 2,5 centímetros de lado. Calcular el área lateral, el área total y la capacidad. Bueno, tenemos un prisma. Sus bases son triángulos equiláteros, porque acá dice triángulos regulares. Al decir triángulos regulares ya sabemos que es equilátero. La altura del prisma es 9 centímetros y el lado del triángulo de base sería 2,5. Los tres lados tienen 2,5. Bueno, y empezamos. Lo primero pide área lateral, que su fórmula es perímetro base por altura, que ya vimos. El perímetro de la base siempre conviene cuando hagan prisma, hagan un cálculo auxiliar totalmente aparte. Y ahí le ponen, acá no hace falta, esto no voy a graficar porque es un triángulo equilátero. Siempre calculen, o sea, un tipo cálculo auxiliar, hagan el perímetro de la base y el área de la base. El perímetro de base de un triángulo equilátero es lado por 3. El lado 2,5 por 3, 7,5. Entonces acá ya puedo utilizar el perímetro de base y ya tengo la altura del prisma. Entonces reemplazo y me da 67,5. Siempre tengan en cuenta que generalmente cuando es un triángulo, cuando es un prisma triangular, o sea, sus bases son triángulos, generalmente se confunde la altura de la base
con la altura del prisma. Entonces traten de diferenciar bien cuál es la altura. Acá, por ejemplo, si es área lateral, es del prisma. Entonces tiene que ser altura del prisma. Si estamos en la base, entonces base por altura, por ejemplo, no es la altura del prisma, es la altura del triángulo en ese caso. Bueno, área total, área lateral más 2 áreas de base. Pero área de base no tengo. Entonces calculo acá, le puse la fórmula, área de la base de un triángulo equilátero en función al lado, raíz de 3 sobre 4 lado cuadrado. Y ya habíamos dado en geometría plana, sobre fórmulas de área, cuando vimos área de figuras planas. Ahí era que vimos esta fórmula. La fórmula de área de cualquier triángulo es base por altura sobre 2, pero cuando es equilátero se puede hacer con esta relación. Bueno, reemplazo el lado que es 2,5 y me sale 2,71. Entonces, área total ya puedo calcular. Área lateral ya hallé acá, más 2 áreas base que calculé recién. Entonces me sale esta cantidad, 72,92 centímetros cuadrados. Bueno, para hallar la capacidad, porque pide capacidad, hay que hallar primero volumen. Volumen, la fórmula de área base por altura, la área base ya tengo, reemplazo y me sale 24,39 centímetros cúbicos. Ahora, nosotros sabemos la relación por aritmética que un decímetro cúbico equivale a un litro de capacidad y nosotros tenemos en centímetros cúbicos. ¿Cómo pasamos de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos? Ese sistema métrico decimal se divide entre 1000. Entonces, 24,39 dividido 1000 me da la capacidad, pero en decímetros cúbicos sería el volumen. Pero directamente yo ya puedo convertir en litro por la relación esta que se cumple siempre, que un decímetro cúbico siempre es un litro. Bueno, nada más.